Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la charla Conceptos básicos de la tributación en Colombia. Les voy a agradecer durante la charla mantener el micrófono y la cámara apagados para que no se interrumpa la comunicación. En el chat les voy a dejar la lista de asistencia para que por favor registren sus datos para poderles enviar más adelante este material de esta charla. Muchas gracias, buenas tardes. Le voy a dar la palabra al doctor León Ramiro Prato. Doctor León Ramiro, adelante. Sí, qué pena, es que tenía el micrófono apagado. Muy buenas tardes para todos, Angelina, muy gentil, muchas gracias a los participantes, muy amables por estar aquí presentes el día de hoy. Iniciamos por este mes el ciclo de conferencias respecto del tema financiero y tributario, y hoy empezamos con los conceptos básicos de la tributación en Colombia, que vamos a tratar de dar un paseo tributario por nuestro país y por nuestros impuestos territoriales. Si bien es cierto que está en camino una reforma tributaria, este tema de la reforma lo vamos a desarrollar en una próxima charla que tenemos sobre inteligencia financiera. ¿Es que se llama, Angelina? Sí, señor. Porque ahí vamos a ver qué opciones se pueden dar de acuerdo a las oportunidades que ofrezca la reforma. ¿Por qué no lo vamos a ver ahora? Dirán ustedes, pero si ya se presentó el proyecto, ya se radicó el 20 de julio por parte del gobierno nacional. Lo que ocurre es que se le han adicionado tantas propuestas de parte de los diferentes partidos políticos y otras más, que el grupo de ponentes no han definido aún, digamos, el primer proyecto para efecto de radicar e iniciar el debate. Ese primer proyecto sería la ponencia. No se ha iniciado ni siquiera el debate, estamos esperando pues que se radique para ahí sí iniciar el proceso, porque pues todo proyecto de ley de reforma tributaria, pues obviamente todo el mundo quiere incluir cosas, cambiarlas, etcétera, y por eso pues el día de hoy es un proyecto relativamente corto, 35 artículos, ampliamente difundido por el ministro de Hacienda, Restrepo, y entonces esperaremos a que ya el grupo de ponentes defina, valga la redundancia, esa primera ponencia, para entonces ahí sí empezar nosotros a hacer también los análisis respectivos y mirar qué beneficios puede haber o cómo se puede afectar negativamente a algunas empresas dependiendo de su sector económico. El día de hoy pues, vamos a mirar lo que está vigente en materia tributaria en nuestro país. Y bueno, ya iniciamos. Ustedes están viendo las diapositivas. Primera pregunta que debo hacerles. Sí, señor. Ok, muy bien. La dejo así porque estoy con un poquito carga. Tengo que estar pendiente de poner el cargador. Bueno, entonces vamos a iniciar con los impuestos nacionales. Y el más importante en materia de recaudo que afecta a todo el mundo es el impuesto a las ventas o impuesto al valor agregado, como se conoce técnicamente. Este es un impuesto que grava la transacción económica que se esté realizando de bienes o servicios que estén debidamente gravados con este tributo, con una tarifa general del 19%, y miraremos más adelante que hay unos responsables y no responsables. Es decir, cuando hablamos de responsables, hablamos del antiguo régimen común, los no responsables, el antiguo régimen simplificado. Y está muy claro que pues, los responsables son aquellos que comercializan bienes, prestan servicios que estén debidamente gravados, ya sea la tarifa general o algunas tarifas especiales que actualmente existen. ¿Okay?
Y entonces vamos a iniciar, donde dice que, como les decía, con la ley 2010 del 2019 se eliminan el régimen simplificado, el régimen común, y ahora son responsables y no responsables de IVA. Ahora, ¿quiénes son los no responsables o qué requisitos deben tener los no responsables? Entonces pueden ser minoristas o detallistas, agricultores y ganaderos, como cualquier persona natural, quiere decir que las jurídicas no pueden pertenecer al simplificado o no pueden ser no responsables de IVA, que presten servicios siempre que cumplan con los siguientes requisitos. Estos requisitos hay que cumplirlos en su totalidad. Entonces dice que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad menores a 3.500 VTs. Es decir, que con respecto al año 2020 no hubiesen tenido ventas o ingresos brutos superiores a 124.624.500. Cuando hablo de esta cifra de 3.500 VT, se trata de ingresos grabados, porque una persona natural puede ser no responsable de IVA, tener una actividad grabada y al mismo tiempo puede ser asalariado. Puede incluso haber sobrepasado en el 2020 los 124 millones o 126 millones, pero si esos 126, 26 por dar un ejemplo, fueron de salarios, es decir, actividad económica 0010, pues esta persona puede seguir siendo no responsable de IVA porque se habla de ingresos grabados, pero que sean producto de las actividades grabadas con IVA. Los salarios obviamente no están grabados con IVA. Y que estos 3.500 VT significan o clasifican dentro del rango de 127.078.000 pesos. Es decir, si alguien en el transcurso del año, a fecha 10 de agosto de 2021, hoy ya superó 127.078.000 pesos de ingresos totales grabados con IVA, pues entonces está en la obligación de actualizar su RUT y obviamente pasar a ser un responsable de IVA. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad. Entonces hay personas que tienen dos locales, entre los dos locales las ventas suman 100 millones de pesos, por dar un ejemplo, pero si bien es cierto, no supera el tope de los ingresos brutos, ya tienen más de una oficina, sede, local o negocio, por consiguiente ya deben convertirse a responsables de IVA y por consiguiente actualizar el RUT, porque como les dije anteriormente, los requisitos deben cumplirlos en su totalidad. Que en ese establecimiento de comercio, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, como por ejemplo McDonald's, por dar un ejemplo, ¿listo? Y o cualquier otro sistema que implique, la explotación de intangibles como regalías, concesiones, franquicia, etcétera. Que no sean usuarios aduaneros. Si yo soy exportador o soy importador, pues ya no puedo pertenecer a la clasificación de no responsable de IVA. Y que no se hayan celebrado contratos en el año anterior, 2020, ni en el año en curso, 2021, contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual mayor o igual a 3.500 VTs. Es decir, llevo hasta el momento 60 millones, 70 millones de pesos, por dar un ejemplo, pero con una entidad privada o pública voy a tener un contrato individual de 130 millones de pesos, ya supero el tope, por consiguiente debo ya obviamente actualizar el RUT, convirtiéndome en responsable del IVA para efectos tributarios. Que el monto de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o el respectivo año sean menores o iguales a 3.500. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, teniendo en cuenta que precisamente el día de hoy iniciaron los vencimientos de fechas de presentación de declaraciones de renta a personas naturales. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, pues, infortunadamente prestan sus cuentas bancarias a familiares, amigos, para que realicen allí transferencias, consignaciones, etcétera. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, porque
es que le presté para que me consignara 60 millones, 80, pero si pasa estos topes que están aquí en la diapositiva, pues obviamente que aquel que prestó la cuenta o que a su cuenta bancaria le consignaron más de 124.624.500 del año pasado, pues estará obviamente obligado a declarar renta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser responsable del IVA, está obligado a declarar renta. Es mucho cuidado con esto del manejo de las cuentas bancarias, por favor, porque esto es algo muy delicado. Además, que si no tienen cómo sustentar ese ingreso, pues la DIAN puede compulsar copia de la fiscalía y se les puede estar abriendo una investigación por enriquecimiento ilícito. No es una amenaza, no es una advertencia, simplemente diciendo que tengan mucho cuidado porque puede haber ahí una infracción tributaria y peor aún, un delito penal. Mucho cuidado, por favor, reitero. Que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación o régimen simple. Es un régimen que lo veremos más adelante, pues en mi concepto muy personal de simple no tiene nada muy complicado, pero pues varias microempresas se han inscrito a él, se han acogido a él. El principal obstáculo que yo veo cuando lo veamos es que debe tener usted un flujo efectivo muy claro, muy definido para poder pagar con la debida cumplimiento de las obligaciones que acarrea este régimen simple. Y si no tiene ese flujo de caja y no pagan las cosas a tiempo, las responsabilidades a tiempo, pues automáticamente sale de ese régimen que, pues a simple vista sí se podría decir que es benéfico, pero en norte de Santander, Arauca, Quibdó, incluso Armenia, pues puede que no sea tan benéfico, porque aquí tenemos un régimen especial que se llama la CESE, que también la veremos más adelante. Porque en el régimen simple de tributación siempre se pagará impuestos. Además que unifica renta con industria y comercio, avisos y tableros. Entonces eso ya lo vuelve un poco más complejo. Y las tarifas, básicamente tenemos una tarifa general del 19% y una tarifa del 5%. Dice que son algunos productos que pertenecen a la canasta familiar y productos de primera, no necesidad, sino necesidad, debo hacer la corrección, o de impacto en determinados sectores de la economía respecto de los cuales el Estado quiere hacer un tratamiento especial. Recordemos que en el paro que inició el 28 de abril pasado, una de las razones que argumentaban era el proyecto de ley de reforma tributaria radicada por el actual gobierno, ministro Carrasquilla, bajo su liderazgo, en el cual grababa algunos productos de la canasta familiar, el huevo, qué sé yo, entre otros, y que eso pues generó esas movilizaciones que pues ya todos conocemos, no fueron totalmente pacíficas, infortunadamente. Y en este proyecto de ley de reforma tributaria que se radicó el 20 de julio, se comprometió el gobierno a no gravar ningún producto de la canasta familiar, pues dado que estamos todavía en un proceso de pandemia y que no hemos salido, que además de la grave afectación económica que sufrió el país por la misma pandemia como tal, y ahora con el paro, que ha generado incrementos en varios productos de la canasta familiar del 20% y más, pues es totalmente ilógico y va en contra de la realidad nacional proponer incrementos del IVA en productos de la canasta familiar. Esperemos que las bondades que ha expuesto el ministro de Hacienda con este nuevo proyecto de ley pues sean reales y que el Honorable Congreso de la República atienda las súplicas y los llamados de atención de la ciudadanía. En este de IVA voy a hacer un pequeño paréntesis también y voy a mostrar un ejemplo de las diferencias entre el responsable del IVA y el no responsable del IVA. En materia de responsable del IVA, una persona compra un producto
en 100.000 pesos y paga un IVA de 19.000 pesos, que equivale al 19%. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona responsable del IVA, que es el que estoy señalando acá, voy a colocarle aquí un color verde suave. Esta persona, si hace una venta de 10 millones, pues genera un IVA del 19%, que equivale a 1.900.000 pesos. Y si las compras en el bimestre o cuatrimestre fueron de 8 millones, pues tendrá un IVA descontable de 1.520.000 y va a tener un IVA a pagar de 380. ¿De dónde salen los 380? Es la diferencia de restarle al IVA generado el IVA descontable. Aquí está la fórmula y eso nos daría 380.000. Y la utilidad, entre comillas, porque esto es un ejercicio muy sencillo, sería de 2 millones, porque tuvo un costo de 8 y unas ventas de 10. Luego, en utilidad del periodo, sería una utilidad bruta, por supuesto, de 2 millones de pesos. El no responsable de IVA, a diferencia del anterior, pues esta persona, su costo va a ser muy diferente. Tiene unas ventas de 10 millones, él no factura IVA. Su costo es de 9.520.000, porque hizo las mismas compras de 8 millones, pero él sí pagó IVA, y ese IVA que él paga en las compras grabadas se convierte en un mayor valor del costo, como lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, y por consiguiente la utilidad de 480.000. Con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Que esa leyenda de que el régimen simplificado hoy en día, no responsables del IVA, no paga impuestos, no es cierto, porque el IVA que paga en la adquisición de materias primas, de insumos y de servicios grabados, ese IVA que paga se convierte en un mayor valor del costo o del gasto. ¿Listo? Entonces, hay que analizar esa situación, porque ese IVA puede afectar notoriamente la estructura de costos y gastos de la empresa, lo cual hace que pierda incluso competitividad, ¿sí?, ante el mercado. Segundo, vamos a verlo también más adelante, por efectos de la facturación electrónica, ya la mayoría de los contribuyentes, SAS y todos los que son pertenecientes a responsables de IVA, ya no quieren realizar operaciones con el antiguo régimen simplificado o no responsables de IVA, sino que les exigen que sean de responsables de IVA, y si no, que deben facturar electrónicamente, porque el Estado solamente les admite hasta el 10% de los costos que sean recibidos con no factura electrónica. ¿Okay? Y además, a partir del 31 de enero del próximo año 2022, esas facturas denominadas documento equivalente, que fueron diseñadas con un formato de la DIAN, que actualmente se hacen manuales, se solicita la resolución ante la DIAN, se manda a timbrar en una tipografía. A partir del 31 de enero, esos documentos equivalentes que expide quien compra bienes o contrata servicios con los no responsables de IVA, ese documento equivalente a partir del 31 de enero del próximo año ya se debe emitir en forma electrónica, o sea, un mayor control para la DIAN, e incluso, es decir, la DIAN va a conocer en tiempo real quiénes que son responsables de IVA contratan o adquieren bienes con los no responsables de IVA a través de este documento denominado documento equivalente, pero en forma ya electrónica, reitero, a partir del 31 de enero del próximo año. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, pues obviamente que es muy sencillo, muy simple, pero también lo van a tener ustedes en su material, pues para que vean la diferencia, y que la normatividad, y especialmente el gobierno, no a través de las reformas tributarias, sino de la facturación electrónica, ha tenido un mayor éxito en que los no responsables de IVA
cambien a responsables de IVA, es decir, lo que quieren es desaparecer el antiguo régimen simplificado. Y no solo de nombre, sino que cada vez haya menos contribuyentes en esta clasificación. Continuamos. Pregunto, ¿ven ahí la diapositiva? Sí, señor. Ok. Aquí combina un poquito el IVA con la ley de turismo. ¿Por qué? Porque la ley 2068 del 2020 hace una exención transitoria del IVA para servicios de hotelería y turismo hasta el 31 de diciembre del presente año. Por favor, apagan micrófonos si son tan amables hasta el 31 de diciembre del presente año para aquellos que presten servicios de turismo. ¿Listo? Siempre y cuando cuenten con la inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo que tenían plazo este año hasta el 30 de abril o 31 de mayo, 31 de marzo, algo así. ¿Listo? El presidente Duque ha dicho que va a proponer al Congreso de la República para que esta exención de IVA en estos servicios se prolongue hasta el 31 de diciembre del 2022. Vamos a ver si el Congreso hace oídos a la propuesta planteada por el presidente Iván Duque. Sería muy bueno para este sector, el turismo, que esta medida se aplicara. En el caso de comercialización de artesanías, estarán excluidas hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, que el IVA pagado en materias primas y servicios es su mayor valor del costo y el gasto para el artesano, como lo vimos. La gran mayoría de los artesanos pues son contribuyentes que pertenecen al régimen de los no responsables de IVA, por consiguiente todas sus materias primas que estén grabadas se convierten en un mayor valor del costo o del gasto. Entonces hay que mirar, hay que analizar si vale la pena continuar como no responsable o si por el contrario sea más competitivo ser responsable de IVA. ¿Listo? Eso pues ya lo debe analizar cada uno en su estructura de costos y gastos, que tendremos también esa conferencia de costos y gastos en la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre bienes grabados, exentos y excluidos? Les dice, los bienes exentos son aquellos bienes que están grabados a una tarifa del cero o servicios que están grabados a una tarifa del cero, que en el caso de hotelería y turismo quedarían exentos, aquí lo estoy marcando con el cursor, exentos de IVA, es decir, tarifa del 0%. ¿Okay? Y significa que cuando yo tengo bienes exentos, como en el caso de los productos que exporto, ese IVA que pago en la producción de esos bienes o en la prestación de servicios, si son exentos del 0%, entonces ese IVA que yo pago al adquirir insumos y demás, es un descontable que me podría dar un saldo a favor y podría ser objeto de ese saldo a favor de devolución por parte de la DIAN. Ahí vemos una ventaja. Los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no están grabados con un impuesto. Pero, ¿qué ocurre? Vuelvo al Excel, que cuando yo compro un bien excluido o fabrico un bien excluido, todo el IVA que pago en la materia prima se me convierte en un mayor valor del costo-gasto, como estoy viendo aquí en este ejemplo. ¿Listo? Y aquí está la diferencia. Consiste en que los bienes exentos dan derecho a descontar el impuesto que se pague por sus insumos, materias primas y demás costos directos e indirectos. En los bienes excluidos, el IVA que se pague por cualquier concepto deben reflejarlo como un mayor valor del costo o del gasto. Y aquí es donde yo puedo estar perdiendo competitividad ante mi competencia. Y los grabados, pues el IVA que yo adquiero, por ejemplo el Excel, este IVA que yo pago al realizar compras, pues es un IVA descontable y me va a disminuir el IVA a pagar, del IVA generado. Por eso aquí hago la diferencia de los 380,000 pesos. Esas son las diferencias principales
para que ustedes vayan analizando si son de no responsables de IVA, si vale la pena continuar en este régimen o si de pronto ya hay que hacer los ajustes pertinentes. En varias ocasiones que en las asistencias técnicas especializadas, servicio que más tarde les ofrecerá Angelina, hemos hecho ese ejercicio con algunos empresarios y por exigencias de sus clientes se han visto en la necesidad de incluso primero de facturar electrónicamente, así sea por el portal de la DIAN, y dos, incluso en algunos en convertirse en contribuyentes del régimen común o contribuyentes responsables de IVA. ¿Cuáles son las obligaciones de los responsables de IVA? Primero, llevar libros de contabilidad. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hace muchos años leí un artículo, tal vez 19, 20 años, de un tributarista de República Dominicana que decía que el régimen simplificado era un régimen que no era compatible con el desarrollo económico de un país, porque lo que hacía la administración tributaria con la normativa que existía era que fomentaba la informalidad. En Colombia ocurre exactamente lo mismo. Los no responsables de IVA o responsables, pero el régimen simplificado, la norma dice que no están obligados a llevar libros de contabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí ya empieza la informalidad, porque si yo quiero tener una información certera de la situación financiera de mi empresa, la contabilidad es una herramienta clave, fundamental, primordial. Y por lo general, cuando yo soy del simplificado o no responsable de IVA, lo que hago es que llevo una contabilidad de cajación, y eso siempre y cuando, lo digo el de cajación, lo digo pues de una forma muy coloquial, más de tomar el pelo, y eso siempre y cuando en el cuaderno registre todos los días los ingresos que obtengo y los costos y gastos en los que incurro, porque hay días en los que termino muy cansado y se me olvida en la noche hacer esa contabilidad de caja. ¿Listo? Entonces, digamos que este régimen simplificado, no responsable de IVA, tiene pues algunas bondades, yo no voy a decir que no, pero para mí, más que bondades, tienes debilidades que hacen y que fomentan la informalidad en el país. Y la DIAN ha querido corregir a través de la factura electrónica esta situación, y créanme que lo ha logrado con bastante éxito, porque ya hay muchos no responsables de IVA que están facturando electrónicamente a través del portal de la DIAN, y otros que se han visto en la imperiosa necesidad de convertirse a responsables de IVA. ¿Listo? Están obligados a presentar declaración anual del impuesto de renta y complementarios, que, como les decía anteriormente, hoy inician los vencimientos. Qué casualidad, Angelina, que hoy 10 es la conferencia de conceptos básicos y hoy 10 empiezan los vencimientos de declaración de renta. Y obviamente que tienen que presentar una declaración de IVA. Ya vamos a mirar cuándo la presentan con frecuencia bimestral y cuándo con frecuencia cuatrimestral. Cuando es por el primer año, la declaración se presenta bimestral. Enero, febrero se presenta en marzo, marzo, abril en mayo, y así sucesivamente, noviembre, diciembre se presenta en enero del año siguiente. Si el contribuyente es un exportador, miramos anteriormente que era responsable del IVA, y cuando es exportador debe presentarla también en forma o con frecuencia bimestral. Ahora, si el contribuyente en el año anterior, para el caso 2020, tuvo ingresos menores a 3.275.844.000 pesos, la presentación es con frecuencia cuatrimestral, es decir, enero a abril la presenta en mayo, está dentro del segundo semestre, que es mayo-agosto, que se presenta en septiembre, y septiembre-diciembre, que se presenta en enero. Si esos ingresos son mayores a este rango que acabo de decir de dinero, pues la declaración es bimestral, es decir, si vendió en el año 2020 más de 3.275 millones de pesos. Hasta aquí, digamos que es como lo básico del impuesto a las ventas, que hoy en día es uno de los más importantes en cuanto a recaudo
la DIAN. La semana tal vez pasada o antepasada, algunos firmas de auditoría hablaban de que la evasión en IVA de renta era aproximadamente del 20%. Eso quiere decir que el Estado, con la facturación electrónica, ha mejorado o disminuido estos niveles de evasión, por consiguiente los ha mejorado, porque hace unos 10, 15 años se hablaba que la evasión era del 33% aproximadamente. Hoy se habla del 20% de evasión. Claro, la facturación electrónica pues ayuda mucho a que el Estado tenga más control sobre las operaciones de ingresos de los contribuyentes. Entonces, y ahora con la implementación del documento equivalente en forma electrónica, pues también va a tener un mayor control. Y cuando implementen la POS electrónica, pues va a tener muchísimo más control y estoy seguro que ahí la evasión se va a disminuir notoriamente. Entramos a un impuesto que actualmente está en el 0%, que es el impuesto al consumo. Es el que está aplicado básicamente sobre el sector de alimentos, restaurantes, etcétera, cafeterías, ¿sí? Por eso aquí veo, aquí está la hamburguesa. La hamburguesa de la DIAN está oprimiendo a los contribuyentes. Yo no hice esa gráfica, quiero ser claro. Si alguien está con conexiones con la DIAN, simplemente la descargué de internet porque me pareció interesante. Dice que está aplicado el impuesto al consumo a los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicios de datos, los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, pero a motocicletas de motor de émbolo. Estas antes estaban grabados con IVA, tarifas diferenciales, los yates y demás barcos, o sea que el señor Gustavo Bolívar, muy famoso, el del domingo, ese yate, si lo fuese a vender, pues tendría un impuesto al consumo, globos y dirigibles, aeronaves, helicópteros, aviones, etcétera. Y el que más común o notorio, el más frecuente, obvio, es el expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicio, heladerías, fruterías, pastelería y panadería, para consumir en el lugar, para llevar a domicilio, qué sé yo. Les decía que todos estos productos que están viendo acá actualmente están con impuesto al consumo 0% porque están, digamos, excluidos por efecto de la pandemia del año pasado, desde el mes de marzo, tal vez 1 de abril, se redujo la tarifa del 8% al 0%, como para mitigar el impacto por la pandemia y el costo, por supuesto, de los alimentos, ¿cierto? Y para también motivar a que la gente consumiera en restaurantes, básicamente. Esto todavía está hasta el 31 de diciembre del 2021. Está excluido todos los restaurantes, discotecas, tabernas, bares, qué sé yo, con este impuesto al consumo del 0%. Vamos a ver si la reforma tributaria hace que esto se aumente hasta el 31 de diciembre del 2022. Vamos a ver, todo depende del Congreso de la República. El impuesto al consumo, ahí está el periodo 1, es bimestral, de enero a febrero, es así, siempre será bimestral. Se presenta en marzo, el de marzo, abril y mayo, así sucesivamente hasta que el periodo 6, noviembre y diciembre, se presenta en enero del año siguiente. Actualmente, pues nos está presentando esta declaración formulario 310 porque está, obviamente, con tarifa del 0%. En el impuesto al consumo también existía régimen simplificado, régimen común, ahora también hay no responsables y responsables. Las características son exactamente las mismas, los mismos requisitos, que tenga máximo un establecimiento, que sus ingresos no excedan de 3.500 VTs, es decir, es exactamente igual que lo contemplado en materia de IVA. Y aquí está, en la ley de turismo, el artículo 47 está con tarifa del 0% hasta el 31 de diciembre del 2021. Y aquí un poquito de facturación electrónica, esto fue desde el año pasado, pero está vigente y consiste en el calendario que se implementó el año pasado para las empresas, los contribuyentes, dependiendo de la actividad económica, debían ya implementar este sistema de facturación electrónica y ya pues todo el mundo está facturando electrónicamente prácticamente.
Y como les decía anteriormente, a partir del 31 de enero del próximo año se va a hacer la expedición del documento equivalente a partir del 31 de enero, cuando yo contrato, yo régimen común o yo responsable de IVA, adquiero bienes o contrato servicios con no responsables, no obligados a facturar. Emito el documento, pero ya va a ser electrónico. Quiere decir que tan pronto lo expida, la DIAN va a obtener conocimiento de esta operación mercantil y le va a ser mucho más sencillo tener control sobre aquellos que figuran en el RUT como no responsables de IVA. Y al 31 de diciembre, pues la DIAN va a saber si estas personas superan el tope o no de las 3.500 VTs para ser clasificados automáticamente a responsables de IVA. ¿Listo? La semana pasada también en diferentes medios de comunicación se hablaba o el director de la DIAN informaba que ya el MUISCA va a desaparecer, ya tiene muchos años, y que con un empréstito que tienen con el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, no recuerdo con exactitud, se va a implementar un nuevo sistema y que eso estará contemplado dentro de la reforma tributaria que cursa en el Congreso para hacer ejercer mucho más control. Y si algunos de ustedes están o todos están obligados a declarar renta, seguramente ya pudieron descargar la exógena que emite la DIAN a las personas naturales, es decir, donde condensa qué terceros reportaron y en qué valores y por qué conceptos. Y además les emite una declaración de renta sugerida. El día de hoy desarrollé 2 declaraciones y efectivamente a estas personas naturales la DIAN le emitió una declaración de renta sugerida, en donde en uno de los que desarrollé, me ha dicho casi que me había que cambiarle mayor cosa, porque venía con unos datos muy precisos. Entonces, la DIANA ha hecho unos grandes avances en esto de la recopilación de la información. Por favor, no traten de decirle mentiras a la DIAN porque es muy riesgoso. Bueno, hablando de facturación electrónica, pues ya no hay mucho que decir porque ya todo el mundo está obligado a facturar electrónicamente, sino que también dentro de poco, creo que o ya empezaron, a los que tengan más de 2.000 empleados, la famosa nómina electrónica, y que la mayoría va a empezar entre el mes de septiembre y octubre a la expedición de esta nómina electrónica, en que consiste pues que todos los meses, por lo menos una vez al mes, los contribuyentes que tengan empleados directos, es decir, que paguen la famosa pila y la emitan, dirijan a la UGPP, pues esta nómina electrónica va a llegar directamente a la base de datos de la DIAN. Por consiguiente, esta entidad va a saber con anticipación cuáles son los costos laborales de cada contribuyente, sea que tenga 1, 10, 5, 4, 7 empleados o más, porque esta información va a ser electrónica. Eso va a ayudar aún más a la declaración de renta sugerida que va a emitir la DIAN año a año a los contribuyentes. Espérame un segundo mientras conecto el computador porque se me va a descargar. Un segundo, por favor. Entonces, esa nómina electrónica que ya pues todos los software contables deben tenerla, deben ofrecerla a sus clientes, ¿listo? Pues obviamente deben implementarlo los diferentes contribuyentes. ¿Qué ocurre con aquellos que son no responsables de IVA, no facturan los 127 millones en el año, pero tienen un empleado o dos y deben emitir factura electrónica? Pues entonces hay que mirar a ver cómo se condicionan para efecto de cumplir con esta, que ya es una obligación tributaria. Pasamos al impuesto de renta en complementarios, en donde este es el impuesto de renta ahorita de moda. Incluso hay memes que empieza la vacuna contra el COVID de la DIAN, que es el impuesto de renta, y es un tributo que debe pagar todo contribuyente sobre las utilidades o rentas que logre durante un año gravable determinado. Es decir, sobre las utilidades o renta líquida gravable que obtuvo, debe hacer el pago. Estas tarifas que están viendo acá, a mano derecha, en la tercera columna de la tabla, corresponde a las personas jurídicas.
Actualmente, en el año 2021, las jurídicas están en el 31%. Un abrebocas. El proyecto de reforma tributaria habla de que esta tarifa se incremente al 35% a las personas jurídicas. ¿Listo? Entonces, ahí va a afectar a algunas personas jurídicas. ¿Okay? Y el compromiso era que no había cambio en las tarifas de las personas naturales ni de los que estaban obligados a declarar, es decir, que no habría modificación del artículo 241 del Estatuto Tributario. Vamos a mirar qué resulta al final en forma definitiva de esa reforma tributaria que queda como ley. Los usuarios de zona franca no comerciales tendrán una tarifa de personas jurídicas, una tarifa diferencial especial del 20%, y como les decía, desde agosto 10, hoy, hasta octubre 20 del 2021, son los vencimientos de las declaraciones de renta de personas naturales, y la jurídica fue de abril 12 a mayo 7. Pero ojo, recuerden que hubo un decreto, se expidió un decreto por allá antes de abril, en donde dio un plazo a las micros y pequeñas empresas para que el impuesto de renta, que por no se pagaba en abril y junio, se pudiera pagar incluso en el mes de abril. Y esos plazos se extendieron para efecto de mejorar el flujo de caja o, digamos, flexibilizar un poco el flujo de caja con esta obligación del impuesto de renta a las personas jurídicas. ¿Listo? Las naturales sí, en el día del vencimiento, pues deben hacer la presentación y pago respectivo. Además que es importante hacerlo así si vamos a tener en cuenta la famosa firmeza de la declaración tributaria. Entonces, estas tarifas de las personas naturales continúan en el artículo 241 desde el 0 hasta el 39%. No se han modificado las famosas rentas exentas de costos y deducciones hasta de un 40%. Eso continúa vigente. Parece ser que en la reforma tributaria no lo van a tocar. Miremos ahora, seguimos en impuesto de renta y complementarios, la firmeza de la declaración. Pues dice la norma, artículo 714 del estatuto, que cuando usted presenta una declaración tributaria, vamos a hacer el ejemplo de renta, esta declaración queda en firme a los 3 años si en este tiempo de la presentación formal del denuncio rentístico, la DIAN no ha efectuado ninguna visita, no ha emitido ningún requerimiento especial a esa declaración. Entonces quedarían 3 años. Entonces el ejemplo, vamos otra vez un momentico acá al Excel y vamos a ver esta. Se presenta el 10 de agosto del 2021 y quedaría en firme el 10 de agosto del 2024 si se presenta y paga oportunamente y si no tiene beneficio de auditoría, que lo vamos a ver inmediatamente. ¿Listo? Entonces, este contribuyente que presenta esa declaración de renta hoy, este año, y no cumple el beneficio de auditoría, que lo vamos a ver ahora, la declaración le quedaría en firme a los 3 años. Vamos a colocarla aquí en amarillo, es decir, que le quedaría en firme el 10 de agosto del 2024 si la DIAN no le emite un requerimiento especial a ese denuncio rentístico denominado declaración de renta. Ahora, ¿qué es el beneficio de auditoría y cómo lo podría lograr? El beneficio de auditoría establece es que si el contribuyente, persona natural o jurídica, con base en el artículo 689 rayados del estatuto, incrementa el impuesto neto de renta en un 30% con relación al impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, el término de firmeza es de 6 meses. Vamos al ejemplo del Excel. Me dicen si lo ven. Entonces dice aquí, en el 2019 el impuesto neto de renta que le arrojó la declaración fue de 10 millones. Es así para hacerlo más sencillo el cálculo. Y le dice que haya tenido un incremento superior al 30%. Señor. ¿Usted está trabajando en el Excel? No, ahorita estoy en la diapositiva. Ah, bueno. Ok. Si el incremento de esos 10 millones en el 2020, declaración de renta 2020, que es la que se presenta este año, es del 30% más, la declaración le quedan firme a los 6 meses. Voy para el Excel.
¿Lo ven? ¿Se ve el Excel? No, señor, todavía está la presentación. Todavía está la presentación, entonces vamos a pasar aquí al Excel, qué pena. Abrir bandeja de uso compartido. Entonces, ventana, me voy para el Excel. Listo. ¿Ahora sí lo ven? Está cargando. Ya. Ok. Entonces, seguí el ejemplo. Impuesto neto de renta del 2019, 10 millones. Lo incrementa a 13.150.000 en el 2020. Tuvo un incremento del 31.6%, o sea, es mayor al 30%, mayor o igual al 30%. Y por consiguiente, la declaración le queda en firme a los 6 meses. Es decir, la DIAN solamente tiene 6 meses para revisarla, emitir perdón, un requerimiento especial y iniciar un proceso de auditoría mucho más extensa, más exhaustiva y por consiguiente de pronto sancionar, aplicar alguna sanción tributaria al contribuyente. Por lo general, la sanción de inexactitud contemplada en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Entonces, si este contribuyente hace la presentación hoy, para efectos del ejemplo, 10 de agosto, pues le quedarían firme a los 6 meses, es decir, el 10 de febrero del 2022. Siempre y cuando presente y pague oportunamente, es decir, la presente hoy que se vence y la pague hoy que se vence el impuesto a pagar, el saldo a pagar, y le aplica el beneficio de auditoría de los 6 meses. El otro beneficio de auditoría es que tuvo un incremento menor al 30%. Es el ejemplo, tuvo un impuesto neto de renta en 2019 de 10 millones, en el 2020 le arroja un impuesto neto de renta de 12.864.000, tuvo un incremento del 28.6, menor al 30%, por consiguiente, si a los 12 meses de presentada la declaración, la DIAN no ha emitido requerimiento especial o no ha aplicado sanción tributaria alguna, pues la declaración le quedará en firme el 10 de agosto del 2022. Ojo con dos cosas que le voy a decir. Si tiene el beneficio de auditoría de 6 meses y la DIAN le emite un requerimiento especial el 1 de marzo del 2023, ya la DIAN no puede hacer absolutamente nada. Ese requerimiento especial tiene vicio de nulidad porque ya la declaración quedó en firme. Y es más, hay una sentencia del Consejo de Estado muy clara que dice que una vez que la declaración quede en firme, ni la DIAN y ni siquiera el contribuyente pueden modificar la declaración. Es que eso les quede muy claro, por favor, porque es muy importante en materia de defensa ante la DIAN. Muy poco se ha visto casos de abuso de la DIAN en este caso, en este tipo de situaciones. Eso no, porque pues considero que la DIAN es de las pocas entidades oficiales que tienen mucha credibilidad en la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, sean muy cuidadosos, no presenten cosas a la carrera, tengan todos los soportes necesarios para presentar la declaración. Si es un contador o una contadora, por favor denle toda la información, porque pues quienes trabajamos como asesores tributarios no somos adivinos, necesitamos de todos los soportes habidos y por haber para poder elaborar en forma adecuada, correcta, exacta las declaraciones tributarias. Este es el beneficio de auditoría, términos de firmeza, dependiendo si no hago incrementos del 20% o del 30%, pues me quedará en firme los 3 años. Si hago un incremento del impuesto de neto de renta menor al 30%, me quedará en firme los 12 meses, si la DIAN no me hace auditoría, y si el incremento mayor del 30%, me quedará en firme a los 6 meses. Esos son, digamos, como los 3 escenarios que se pueden presentar. Cuando yo hablo del impuesto neto de renta, ese que estoy señalando aquí con el cursor, no es el impuesto a pagar, porque ese impuesto neto de renta se ve afectado por el anticipo que pagué el año pasado, por el anticipo que debo pagar para el año entrante y por las retenciones en la fuente que me hayan efectuado. Por eso, reitero, si ustedes contratan a un contador o una contadora, por favor, entréguenle todos los anexos posibles
completos para que este profesional les pueda elaborar bien la declaración de renta y para que posteriormente no vayan a tener sorpresas desagradables de oficios de la DIAN, de requerimientos de información o peor aún de requerimiento especial, en el cual la DIAN le puede estar diciendo que no le cuadran las cuentas, porque reitero, la DIAN ya a las personas naturales, a la gran mayoría de personas naturales, por la información exógena, ya emite la famosa declaración de renta sugerida. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, para que se presenten un denuncio rentístico adecuado y que corresponda con la realidad financiera y tributaria de ustedes. Voy a pasar nuevamente a las diapositivas. Me confirman, por favor, ya estoy en las diapositivas nuevamente. Sí, señor. Ok. Aquí están los incrementos, en el Excel pues vimos los ejemplos. ¿Listo? Requisitos: que el impuesto neto de renta se incremente en los porcentajes que indica la ley, los que están en la tabla anterior, que la declaración se presente debidamente entre los plazos fijados por la norma y que el impuesto determinado se pague obviamente entre los plazos fijados por el gobierno. Que no se notifique emplazamiento para corregir, requerimiento especial, que lo nombramos, emplazamiento especial o liquidación provisional de entre los 6 o 12 meses, según corresponde al término de firmeza pretendido. Y que las retenciones en la fuente imputadas sean reales. Con la retención en la fuente, una sugerencia: todo agente retenedor debe emitir los certificados de retención a más tardar el 16 de marzo del año siguiente. Es decir, las retenciones que a usted le practicaron en el 2020, su agente retenedor, que por lo general son clientes, pues tuvieron que haberle expedido certificados el 16 de marzo del presente año. A veces esperamos hasta el último momento, hasta que el contador o contadora nos diga: necesito los certificados de retención, y entonces ahí sí empiezo como loco y que esos desgraciados no los envían, bla, 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 bla. Entonces, desde el 16 de marzo se pueden estar solicitando y es una obligación de ellos expedirlos y enviarlos a los retenidos. ¿Listo? ¿Por qué dice que las retenciones en la fuente imputadas sean reales? Porque en las exógenas poner vienen todas las retenciones en la fuente que les practicaron. Segundo, porque la DIAN, cuando usted refleja el valor de retención en la fuente en el renglón de la declaración, le puede estar solicitando que le envíe copia de los certificados. ¿Sí? Entonces, tienen que ser con base en los certificados que usted tenga efectivamente como soporte, como sustento, y que estén reflejados en la declaración. Es también muy importante que soliciten los certificados tributarios que emiten las diferentes entidades financieras, en donde están las retenciones, los gastos por comisiones, el 4 por 1000, entre otros ítems. Y la DIAN pues, puede impedir que se materialice el beneficio de auditoría solo con notificar un emplazamiento para corregir. Si la DIAN considera que esa declaración tiene errores que pueden generar infracciones tributarias, pues envía un emplazamiento para corregir, y ya con eso el contribuyente, si no demuestra satisfactoriamente las dudas que tiene la DIAN, pues obviamente que se pierde el beneficio de auditoría y se podría estar incurriendo en sanciones por infracciones tributarias. Entonces, ¿perdón? Una pregunta. Sí, no la escucho, ¿me pueden hablar un poquito más duro? Una pregunta. Necesariamente, si yo me quiero acoger al beneficio de auditoría, ¿yo debo marcar en la declaración por algún lado que me estoy acogiendo al beneficio, o simplemente con el hecho de que el impuesto de renta me dé superior con respecto al del año anterior en un 30%, ya se entiende que se está acogiendo al beneficio? Sí, sí, ya se entiende automáticamente. ¿Listo? Es que si cuando se habló por primera vez de esos beneficios, ¿sí? Se exigía que se marcara la casilla, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo? Y la norma en ningún momento dice que usted debe marcar la casilla alguna. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, el solo incremento es per se.
ya usted le está indicando a la DIAN que se está acogiendo a dicho beneficio, porque hubo muchas discusiones con ese tema. Muchas gracias por la pregunta. Bueno. Ok, gracias. Con gusto. Conciliación fiscal. El artículo 772-1 habla que para aquellas personas, cuando digo personas son contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que hayan tenido ingresos fiscales brutos mayores a 1.602 millones de pesos, deben diligenciar y presentar las secciones correspondientes a la conciliación fiscal. ¿Qué es la conciliación fiscal? Es decirle a la DIAN, mire, yo estoy obligado a llevar contabilidad, ¿sí? Tengo 1.602 millones de pesos o más de ingresos. Y esto es mis datos contables y estos son mis datos fiscales. ¿Qué significa conciliar? Es que presento en una columna lo contable y en otra lo fiscal. Y cuando hay diferencias, debo justificarlas. Por ejemplo, ¿qué diferencias puede haber? Entonces, que yo el impuesto o gravamen a los movimientos financieros, comúnmente conocido como 4 por 1000, el artículo 115 me dice que solo es deducible el 50%. Entonces, si yo pagué en el año 4 millones de 4 por 1000, en la contabilidad seguramente están registrados los 4 millones en esa famosa cuenta 5305 no sé qué, seguramente que sí. Pero de los 4 millones en la declaración de renta yo solo registro el 50%, o sea, 2. ¿Sí ven? Entonces ahí hay una diferencia, por consiguiente es objeto de conciliación fiscal. En el caso de las personas naturales, el artículo 119 del estatuto, si mal no recuerdo, dice que aunque no tenga relación de causalidad con la renta, los intereses que paga la persona natural por concepto de compra de vivienda serán deducibles para efectos fiscales. Entonces, esos intereses puede que no los tenga reflejados en mi contabilidad, puede que sí, pero son deducibles, así no tenga relación de causalidad con el ingreso. Porque el artículo 107 habla de las famosas expensas necesarias son deducibles, y dice son deducibles aquellas que tengan relación de causalidad con el ingreso producto del desarrollo de las actividades mercantiles del contribuyente. Palabras más, palabras menos, dice eso. Entonces, en la persona natural, el interés que paga por los préstamos por el préstamo de adquisición de vivienda no tiene relación de causalidad con la actividad económica, pero esos intereses son deducibles. ¿Sí? Entonces, eso puede generar una conciliación entre lo contable y lo fiscal. Otra, el impuesto de industria y comercio, que se pagó, se presentaba hasta el 31 de mayo, el de Cúcuta, y se debía pagar hasta el 31 de mayo del presente año, correspondiente al año grabable 2020. La norma, el artículo 115, me establece que yo puedo tomarlo o como deducción o como descuento, ¿sí? En un 50%, o 100, la reforma tributaria dice que lo van a dejar solamente hasta el 50% como descuento del impuesto de renta. Entonces, si, dependiendo de cómo lo tome, eso me puede generar una partida conciliatoria. Ahora, recuerden que el mismo artículo 115, bueno, tal vez ustedes no lo saben, estoy asumiendo que soy profesor de tributaria porque lo fui hace varios años en una universidad acá. El artículo 115 establece que es deducible el impuesto de industria y comercio efectivamente pagado. Entonces, si yo llevo contabilidad en el año 2020, seguramente causé el impuesto de industria y comercio con base en las ventas, pero va como un gasto contable o un costo, como ustedes lo quieran reflejar, por lo general va en la 52.15, que es de impuestos, y esa parte, ese valor que causé en el 2020 lo pago en el 2021. Por consiguiente, lo que reflejo en la declaración de renta fue lo que pagué en el 2020 de industria y comercio, servicios y tableros, que corresponde al año grabable 2019. Ahí puede haber una diferencia conciliatoria también para aquellos que estén obligados a presentar la conciliación fiscal. ¿Listo? Si ustedes no están obligados a eso, pues chévere, los felicito, qué bacanería, pero los que sí están obligados a hacer esa conciliación fiscal, eso es un formato que no es complicado, pero es muy delicado, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque este formato se presenta y después se tiene que elaborar la declaración de renta,
formulario 110, entonces ahí deben coincidir. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado porque se requiere de que esté la contabilidad llevada en debida forma y que la información financiera pues sea obviamente confiable y que cumpla con todos los requisitos que establecen los principios contables de las normas internacionales de información financiera. Llegamos por fin a algo chévere, el régimen CESE. ¿Qué es este régimen? Zonas especiales económicas o zona económica y social especial. Este se creó con el artículo 268 de la ley 1955, esta ley 1955-2019 es la ley del plan de desarrollo del actual gobierno y ha sido reglamentado por estos dos decretos básicamente, 2112 del 24 de noviembre del 2019 y 1606 del 5 de diciembre. No ha habido tampoco mucha doctrina respecto a este tema y han surgido muchas inquietudes de parte de los contribuyentes. ¿Qué dice la norma? Dice que hay unos territorios beneficiados con este régimen, que son los departamentos limítrofes con Venezuela y las ciudades capitales de Armenia y Quibdó. ¿Por qué se incluyó Armenia y Quibdó? Porque eran ciudades, cuando se expidió este artículo 268, con niveles de desempleo del 18% y más. Entonces, por eso también se los incluyó. ¿Y cuál es el objetivo de la norma o la finalidad de este régimen? Es mejorar condiciones de vida y generar empleo en aquellas ciudades que tienen altas tasas de desempleo. Cúcuta y norte de Santander, pues obviamente conservan tasas muy altas de desempleo, infortunadamente. Entonces, ese es el objetivo de la norma, es decir, que las empresas se instalen en estos territorios que estoy aquí señalando, ¿listo? Pero ubiquémonos en norte de Santander, que es donde estamos. ¿Qué beneficios ofrece el régimen tributario especial? Dice, tendrá una tarifa general de renta del 0% por los primeros 5 años. Recuerdan que en la tabla que les di de las tarifas de las personas jurídicas, en este año 2021 estaba en el 31%, 2022 disminuía al 30%, pero les comenté que en la reforma tributaria se quiere incrementar la tarifa de personas jurídicas al 35%. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no quiero tener esa tarifa general de renta del 35%, que seguramente será aprobada a partir del próximo año grado 2022, pues una alternativa es acogerme a este régimen CESE especial, pero hay que mirar si cumplo con los requisitos, con los requerimientos. Y me dice que pagaré el 50% de la tarifa general durante los 5 años siguientes, dependiendo del año en que me acoja. ¿Listo? Y dice que aplican la misma proporcionalidad para la tarifa de retención en la fuente y autorretención a título de impuesto sobre la renta, siempre y cuando se informe al agente retenedor que me acogí a este régimen. Hay que actualizar el RUT, columna 89 o casi 89, si mal no recuerdo. Debo decir, me acogí y debo aplicar el código respectivo. ¿Quiénes son beneficiarios? Sociedades comerciales. Es decir, las personas naturales no pueden acogerse al CESE. Constituidas en la CESE dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley, esto es el 25 de mayo de 2019 hasta el 25 de mayo del próximo año 2022. Si yo me acojo a la CESE el 26 de mayo del 2022, Lola, lo lamento, no puedo hacer nada, la DIAN le va a decir, qué pena, usted me CESE, usted se acogió después de la norma. Por favor, no esperen al 24 de mayo, Día de María Auxiliadora, para empezar a hacer el procedimiento, porque hay que llevar unos papeles. Muy sencillo, pero incluye declaraciones juramentadas, y demás. Entonces, no esperen hasta la última hora, como siempre hacemos. Por favor, cerramos micrófonos. Gracias. Dice, las sociedades, esto es para las sociedades nuevas. Y las sociedades comerciales existentes, es decir, que ya tengan, sean sociedades en marcha, constituidas bajo cualquiera de las modalidades definidas en la legislación vigente, limitadas, SAS, SA, qué sé yo, comandita simple, comandita por acciones, que se encuentren ubicados en territorios CESE, o sea, Cúcuta o norte de Santander. ¿Listo? También se pueden acoger hasta 25 años. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los beneficiarios del régimen tributario especial CESE?
demostrar un aumento o un incremento del 15% del empleo directo generado y mantenerlo durante el periodo de vigencia, los 10 años. No es que tengo que incrementar la nómina 15% cada año, no. Si tenía 10 empleados, el 15% sería 1.5 empleados. Me dice la norma mínimo 2, entonces debo tener 12 durante los siguientes 10 años. Eso es lo que me dice la norma en cuanto al incremento del 15% del empleo directo. Tenía 5 empleados. ¿Cuánto es el 15%? 0.75, pues usted no puede incrementar fracción de empleados. Y la norma dice que mínimo debe incrementar 2 empleos. Entonces, si tenía 5, el cuarto del promedio, pues tendrá que tener ahora 7 empleados. ¿Listo? Desarrollo de la actividad económica dentro del territorio de la CESE, Cúcuta o Norte de Santander. Demostrar que la mayor cantidad de sus ingresos provienen del desarrollo de actividades industriales, agropecuarias, comerciales y después se le incrementó turismo o salud. Entonces, empresas que están dedicadas al turismo, Chinacota, por decir algo, por dar un ejemplo, pues mucho ojo, porque de pronto cumplen con esos requisitos, al igual las que están dedicadas al sector salud. Entonces, miren a ver si ustedes pueden ser objeto de este beneficio. Dice, demostrar que el aumento del 15%, pues ya lo había dicho, generarlo y mantenerlo durante el periodo de vigencia. ¿Listo? Y con la ley 2069 del 2020 se hizo un cambio en la zona económica social especial que quedó así. Dice, exceptúese el parágrafo 6 a las sociedades comerciales que durante el año 2020 se acogieron en el régimen especial CS de cumplir el requisito de generación de empleo durante dicha vigencia. Este requisito deberá tener cumplimiento a partir del año 2021. ¿Qué ocurre acá? La gran mayoría de empresas que se han cogido el régimen CESE son de Norte de Santander. Yo creo que más del 60-70% de esas empresas son de Norte de Santander. Entonces, ¿qué ocurre? Que el año pasado, por efecto de pandemia, pues más bien algunas empresas tuvieron que prescindir, cancelar contratos a los empleados. Entonces, lo que se le propuso al gobierno fue este artículo de la ley 2069 del 2020, en donde hizo la aclaración y les dio una oportunidad a las empresas que se acogieron en el CESE que ese incremento del 15% pues no lo hicieran en el mismo 2020 porque por efecto de la pandemia para muchas empresas era humanamente imposible lograrlo, pero que ese requisito sí debe tener cumplimiento a partir del presente año 2021. Entonces con esto se benefició a las empresas para que no perdieran esa clasificación y eso obviamente ese beneficio tributario. ¿Listo? Entonces no se preocupen los que el año pasado hicieron todo el proceso, todo iba muy bien, pero después de que empezó la pandemia, 20 de marzo, que se dio la orden de todo el mundo restringir las salidas, la circulación, etcétera, entonces perdí el beneficio. No, empiece a demostrar ese incremento del 15%, mínimo 2 empleados, dependiendo del caso, a partir de enero del 2021. ¿Cuál es el procedimiento para el registro? Muy sencillo, aquí está. Doctor Listo. León, hay una mano levantada, podemos dar... Una mano levantada, listo. Con gusto. Muy buenas tardes, doctor. Una pregunta. Yo en este momento me puedo acoger a ese régimen. ¿Hasta qué plazo tengo? O sea, tengo hasta antes del 25 de mayo del 2022 para poderlo hacer. ¿En cualquier momento puedo hacer el trámite? En cualquier momento. Lo que pasa es que si usted lo hace en 2022, pues obviamente de para atrás nada porque no se puede, ¿sí? Sí, se aplica la del filósofo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó, ¿ok? Si lo va a hacer 2021, pues diríamos que todavía está a tiempo, pero no analice si el requisito lo puede cumplir a partir del 2022, de ese incremento del 15% o mínimo 2 empleados, y tenga en cuenta que es hasta el 22 de mayo del 25 de mayo, perdón, del próximo año, ¿sí? Para hacer el procedimiento que les voy a empezar a narrar acá. ¿Listo? Sí, de acuerdo a lo que usted me informa, analizando la empresa sí aplicaría, o sea, sí estaría dentro de los requisitos para pues poder entrar a ese régimen. Entonces, sí, hay que mirar, por ejemplo, que el promedio del 2019, el promedio del 2020, sí,
Se obtiene ese promedio de los 2 últimos años y se aplica el 15% y se mira pues si se cumple o no con ese requisito, ¿sí? Si el promedio le da, el incremento le da menor de 2, pues debe tener mínimo 2 empleados más. Si le dio 2.6, creo que entonces tiene que se incrementar en 3 empleos, ¿listo? Eso es lo que le está diciendo la norma, ¿ok? ¿Vale? Listo, perfecto. Gracias. Ahora, ojo, tengan en cuenta algo, porque no es, entonces vamos a contratar más personal. Ojo, porque eso es delicado. Toda decisión tributaria tiene un impacto financiero, toda decisión financiera tiene un impacto tributario. Me explico, antes de comentar el procedimiento. Este año 2021, con el actual salario mínimo, sumándole el subsidio de transporte y todos los costos de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales, un empleado corresponde a un gasto, en el buen sentido de la palabra gasto o costo, de 16.800.000 pesos al año. Redondeémoslo a 17 millones, con salario mínimo estoy hablando, ¿listo? Si son mínimo 2 empleados, pues estamos hablando de que la empresa tendría que incurrir en un costo o gasto de 34 millones de pesos como mínimo, ¿sí? Entonces, para recuperar esos 34 millones de pesos vía ingresos, ¿es viable para la empresa? Sí o no, porque a veces ahorramos 10 millones en impuestos, pero generamos un costo adicional o un gasto adicional de 34 millones. Entonces, sí tuvimos beneficio. Les dejo la inquietud, eso depende de cada empresa, ¿sí? Para que lo analicen. Pero afortunadamente este año pues la economía va, como dirían los italianos, increciendo, están proyecciones del 7.3% de incremento del PIB. Hemos visto que en Cúcuta y en el resto del país el dinamismo de la economía ha sido bien interesante, incremento de las exportaciones, etcétera. Entonces, las empresas se han visto, digamos que, obligadas a contratar más personal, gracias a Dios, y pues, como usted dice, actualmente cumplo con los requisitos y podría acogerme al beneficio. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento para el registro de las sociedades que se quieran acoger a este régimen tributario especial? Dice, ahí hay que leer bien clarito el decreto 2112 del 2019 y el 1606 de diciembre. Dice, mediante autogestión, actualizar el RUT en la columna 89, estado actual, creo que está en la segunda hoja del RUT, ya lo hice, pero no recuerdo la hoja exacta, y dice, registre el código en esa columna 89, el código 109 que la cataloga como contribuyente cese. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Listo? Okay. Y adicional, entonces, debe tener lo siguiente. Antes del 30 de marzo del año siguiente al gravable en que se aplica el régimen, o sea, si usted se va a aplicar ahorita en el 21, máximo hasta el 30 del 2022, pero yo aquí recomiendo, si lo voy a hacer en un año, pues no espero hasta el año siguiente, lo hago de una vez con la DIAN y le informo que me acojo el beneficio, o sea, ¿para qué esperar hasta el año entrante? Hágalo de una vez. Y debe presentar la siguiente información. Una declaración juramentada ante notario público, donde conste que el contribuyente se encuentra instalado físicamente en el territorio de las heces, Cúcuta o el municipio de Norte de Santander. ¿Listo? Que anexe el certificado de existencia de representación legal expedido por la Cámara de Comercio, no mayor a 30 días de expedición. Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal o contador público, según corresponda, donde conste cómo fue el cálculo del aumento del empleo directo generado, que corresponda al inicio de la aplicación de la tarifa diferencial del impuesto a acceso. O sea, cómo fue que hizo ese cálculo tomando el promedio del 2019 para el 2020, para el caso 2021, y cuánto fue el 15%, cuántos empleados más le daba, y obviamente, si contrató ese incremento de número de empleados que le da el resultado del procedimiento. ¿Listo? Entonces van 3 documentos: la declaración juramentada ante notario público, certificado de existencia de representación legal que expide la Cámara de Comercio, y la certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal o contador público, donde conste el cálculo del empleo directo que estoy incrementando. El total de empleos directos que tiene la sociedad comercial,
Entonces tenía 10, ahora debo tener 12, entonces certifico que tengo los 12. Yo les recomiendo que anexen las dos últimas pilas y la pila de diciembre del 2020-2019. No lo dice la norma, pero es mejor para decirle a la DIAN, miren, yo sí estoy cumpliendo con los requisitos que dice la CESE. ¿Ya? Eso como algo adicional, como un anexo, por decirlo así, de esos tres documentos que le estoy dando. ¿Listo? Ese es el tercero, certificación firmada por representante legal, el revisor fiscal, contador público, y donde conste, vuelvo a la de atrás, el cálculo del aumento del empleo directo, el total de empleos directos que tengo y que se mantiene este empleo directo durante el año, cada año deben hacerlo, y adicional le adjuntaría las pilas para que la DIAN se dé cuenta que está ahí. Alguien me podría decir, pero eso sobra. Eso sobra porque la UGPP le envía esas pilas a la DIAN, porque la UGPP es la hermana menor de la DIAN y ellos tienen, incluso la UGPP tiene el mismo procedimiento sancionatorio que el que está establecido en el procedimiento tributario libro quinto. Pero, pues no sobra, ¿listo? No sobra y es como decirle, demostrar a la DIAN, mire, yo estoy haciendo de buena fe y estoy cumpliendo con todos los requisitos. Que toda la actividad económica se desarrolló de conformidad con lo establecido en el artículo tal del decreto, es decir, que todo se hizo en que fue, es para una sociedad industrial, comercial, listo, agropecuaria, de turismo o de salud. Y esto deben inscribirse y mantener actualizado el RUT, donde en la sección correspondiente, ya le hablamos, con el código 109 de que soy del régimen especial. Y mantener el aumento del empleo directo generado durante el periodo de vigencia del régimen especial. Es decir, si tenía 10 en el promedio y tengo que incrementar 2 mínimos, haría 12, esos 12 empleos los debo conservar durante los 10 años. No estoy hablando de personas, estoy hablando de empleos. ¿Listo? Entonces, si alguien renuncia, pues debo reemplazarlo de inmediato, pues para poder cumplir con esos requisitos. ¿A partir de cuándo se empieza a aplicar el beneficio del régimen? A partir del año 2020 inclusive. ¿Listo? Entonces, todas esas empresas que se acogieron en 2020, pero no pudieron cumplir con el requisito del incremento del 15%, pues deben hacerlo este año para que puedan obtener ese beneficio del impuesto de renta del 0%. ¿Okay? Aquí ya habla de funciones, excisiones, no expliquemos, pero aquí hay un ejemplo en las diapositivas de un concepto que emitió la DIAN sobre cómo debería hacerse el cálculo para el incremento del 15%. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el año 2018, a 31 de diciembre, tenía 25 empleados y en el 2019 30. ¿El promedio le da cuánto? 27.5, 30 más 25, 55 y entre 2, 27.5. El incremento porcentual del 15% le da 4. Por consiguiente, debe incrementar 4 empleos como mínimo y le dice aquí que el total de empleos de aplicación del 2020 debe ser de 34, porque si tenía en el 2019 30 y debe incrementar 4, pues en el 2020 y años subsiguientes debe tener como mínimo 34 empleados directos que están reportados obviamente en la pila y en la nómina electrónica muy pronto para que la DIAN pueda constatar que usted sí es objeto del beneficio CESE. Hay otro ejemplo. En el 2018, 7, en el 2019, 8, el promedio le da 7.5, el incremento del 15% equivale a 1.125, la norma le dice que mínimo debe incrementar 2 empleados, si tenía 8 en el 2019 más 2 de incremento, debe tener como mínimo 10 durante los próximos 10 años. ¿Listo? Entonces, para que vean ahí el ejemplo. Y estas son para empresas antiguas de menos de 2 años, que constituida también tiene esa cuestión. La estadística es muy fácil porque ustedes por la pila pues saben mes a mes la empresa cuántos empleados directos tenía. ¿Listo? Entonces ahí están los ejemplos, lo van a tener también en material para que ustedes pues lo puedan revisar.
Vamos a mirar un poquito de normatividad tributaria. Aquí había uno incluso del año pasado, que son los del beneficio del PAES. ¿Por qué la dejo todavía? Sí, pero ¿qué tipo tan perezoso? Ni siquiera la actualizó. No, porque es que en la reforma tributaria, que incluso el gobierno la radicó con mensajes de urgencia, y el ministro de Hacienda, Restrepo, está pidiendo que por favor quede aprobada en agosto. Yo lo veo ya muy difícil, ya hoy es 10 y se requieren por lo menos 8 días de debate, dejar 15 para que después se debata en la plenaria, que puede ser sesiones conjuntas de comisiones y después de plenarias de Senado y Cámara, o sea que estará haciendo, aprobando, yo diría que en septiembre, con el favor de Dios, para que ellos en la reforma tributaria contemplan nuevamente el PAEF, que era el de dar un auxilio a aquellas empresas por cada empleado directo, que era hasta el 40%, si mal no recuerdo, de un salario mínimo, y debería tener mínimo 3 empleados. Creo que en la propuesta ya se disminuyó desde un empleado a personas naturales que incluso tengan un empleado, para que sean objeto de este beneficio del PAES. Sé que muchas empresas en el país lo acogieron, lo utilizaron, presentaban la información mensual y esos recursos les llegaron, ¿sí? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer una serie de certificaciones. Seguramente en ese entonces, el año pasado, era que se debía certificar que las ventas habían tenido una disminución del 20% con respecto al año inmediatamente anterior, el mismo mes del año inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces, este decreto legislativo, que pues obviamente ya no es vigente, seguramente se da a través de la reforma tributaria, donde este beneficio PAEF vuelva a ser una realidad para efecto de conservar los empleos y que no se incremente la tasa de desempleo en el país. ¿Listo? En septiembre, marzo, el Congreso lo aprobó hasta el 2021 a través de una ley, y bueno, ahora sí va a ser está otra vez dentro de la propuesta de reforma tributaria. Aquí tengo una recomendación. Es muy importante que las microempresas y pymes realicen el ejercicio de proyectar el presupuesto para el periodo de 2021. Ahora pues estamos hablando de proyectar 2022, pero mensualizado. ¿Por qué hago mensualizado la observación? Porque es que no todos los meses son iguales. Y hay una expresión muy coloquial que dice que no todos los días son domingos. Entonces, ¿qué ocurre? Como no todos los meses son iguales, dependiendo del subsector económico en el que se desempeñe, hay unos meses que son mucho más elevados en ventas que otros. Además que durante el año hay cuestiones temáticas. Me explico. En materia, por ejemplo, de restaurantes, por dar un ejemplo, bares. Ya febrero 15 o 14 o 15, que es el día de San Valentín, se está institucionalizando en el país. Entonces, ese es un día que puede generarme ventas adicionales. Día de la Mujer es una fecha importante. Día de la Madre o mes de la Madre, el mes de mayo. En Cúcuta, pues sabemos que es el último domingo. Día del Padre, bueno, ese es el más regulimbis, porque eso, yo no soy papá, pero los que son papás, pues los cuadran con medias y ropa interior y camiseta, etcétera. Mes de septiembre, mes de amor y amistad. Brujitos en octubre, por lo general se hacen fiestas, qué sé yo, eventos especiales también de adultos. Y diciembre, en el sector de calzado y confecciones, por lo general entre noviembre y diciembre, que en noviembre está el famoso fin de semana del Black Friday, entre noviembre y diciembre, confección y calzado representa entre el 55 al 60% de las ventas del año. Los otros meses, otros 10 meses comprenden el 40%. ¿Sí ve? En materia, hay otros subsectores en donde en diciembre los ingresos son nulos, como podría ser en el caso de cuestiones de talleres que presten servicios de mecánica automotriz, por ejemplo, ¿sí? Donde si se daña el carro, pues esperemos hasta enero o febrero que haya plata para arreglarlo. En diciembre no se puede dañar nada de eso. Entonces, hay que mirar eso porque dependiendo del subsector económico, los meses de temporadas se modifican
y hay que aprovechar estas temporadas pequeñas. Y además recordemos que en esta reforma tributaria también van a estar incluidos los famosos 3 días sin IVA, que es una medida que establece el gobierno nacional a través de una norma, pero debe ser aprobada por el Congreso de la República, en donde sobre todo electrodomésticos, calzado, confección, está con IVA del 0% y lo hacen para efecto de estimular el consumo de los habitantes. ¿Listo? Entonces, hacer este presupuesto mensualizado con base en la realidad económica de cada empresa, pues va a permitir determinar en qué meses pues puedo tener unas ventas significativas, qué meses no, y con su respectivo flujo de caja, pues para efecto de hacer un control financiero y seguimiento del comportamiento de las ventas de la empresa. Esto es planeación financiera, pero hay que hacer conjugarlo con la planeación tributaria, dependiendo del tipo de sector del que estoy y de los impuestos a los cuales estoy obligado a pagar. Este es el calendario de la nómina electrónica. Dice que a partir del 1 de septiembre, las empresas que tengan desde 11 hasta 100 empleados, entonces 1 de septiembre ya estamos a 10, a partir de 21 días, hay que ya hacer el proceso con las empresas de software para que me generen esta nómina electrónica. Las empresas que tienen 4 hasta 10 empleados a partir del 1 de octubre y a partir del 1 de diciembre los que tengan un solo empleado. Entonces fíjense que hasta que los que tienen un solo empleado deben reportar nómina electrónica. Ahorita en este mes de agosto están desde 101 hasta 250 empleados que tenga una empresa. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que cumplir porque ya es una norma establecida. ¿Listo? Dice que las notas el soporte de pago de la nómina electrónica, ¿qué pasa si la empresa paga quincenalmente? La norma le dice que por lo menos debe generar un reporte de nómina, o sea, uno en el mes. ¿Listo? Y las consiguientes notas de ajuste que haya, que se presente como soporte para su solicitud de costos y deducciones en impuestos sobre la renta. ¿Listo? Entonces, ahí lo que le está diciendo la DIAN es, yo quiero saber más de natural o jurídica. ¿Listo? Y si es persona natural, pues ser más exacto posible en la famosa declaración de renta sugerida. Dice, tendrán un plazo de 2 meses contado a partir de la realización de los pagos a bono en cuenta derivados en la vinculación laboral y con posterioridad a la entrada de vigencia de la presente resolución para llevar a cabo el procedimiento de habilitación y proceder con la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste a citado documento. Entonces, ojo, porque esto es para los de implementación permanente, es decir, esto será para los nuevos, empresas nuevas, pues tienen que, la DIAN le dice, tiene 2 meses para que implemente el proceso, los nuevos, ¿listo? O sea, los que estén prácticamente, que ya incluso sean nuevos, pero que tengan más de 100 empleados, ya tienen que estar en ese proceso inicial. Y para sujetos no obligados a expedir factura electrónica, ¿sí? Hasta los no responsables de IVA, dice a partir del 31 de marzo, fecha máxima de generación 31 de mayo del 2022, los sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta. Esas personas también. Yo puedo ser no responsable del IVA, persona natural, ¿listo? Y tener un empleado. Entonces me dice, como usted no está obligado a expedir factura electrónica, entonces tiene plazo hasta el 31 de marzo para iniciar la habilitación de la nómina electrónica y a partir del 31 de mayo me debe hacer la generación del reporte respectivo. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo. Ojo, plazo máximo para transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica. Dice, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago a bono en cuenta. Entonces, si yo agosto 15 pagué la primera quincena, agosto 30 o 31 pagué la segunda quincena, pues tengo los siguientes primeros 10 días, es decir, hasta el 10 de septiembre para emitir el reporte electrónico y obviamente enviárselo a la DIAN. ¿Listo? De lo contrario, pues puedo verme en complicaciones porque eso me puede generar una sanción.
Hasta aquí los conceptos básicos de normativa tributaria. No sé, Angelina, si alguien tenga levantada la mano y haya más inquietudes al respecto. Voy a revisar el WhatsApp, doctor León Ramiro. Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender el micrófono mientras revisamos el WhatsApp. Doctor León, parece que todo quedó claro porque no veo preguntas en el WhatsApp, en el chat de acá de la reunión. A los que preguntan por el material, por favor, firmar la asistencia. Yo les envío mañana el material. Y la grabación, cuando se descargue, el área de comunicaciones de la Cámara de Comercio la publica en redes sociales, en YouTube de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Yo les envío, Angelina, le adjunto a usted a su correo, además de los dos archivos, el proyecto de ley de reforma tributaria, que seguramente será objeto de cambio, pues para el que quiera, pues se vaya documentando, porque en la del tema de inteligencia financiera vamos a tocar esos puntos, cómo afectaría positivo o negativamente a las empresas. ¿Listo? Sí, señor. La próxima semana tenemos ¿qué? Ya le confirmo. Y recordarle, Angelina, hacer la invitación a los participantes que si requieren de alguna asesoría especializada en el área financiera o mercadeo o de organización empresarial, que pues la Cámara tiene ese servicio. Sí, ya les escribí ahí en el chat de la reunión que firmen la asistencia para yo enviarles la solicitud de la asesoría personalizada. Y que lo mejor de todo es que salga latín. Sí. Ahí les voy a dejar en el chat, en el WhatsApp de acá, en el chat de la reunión, la próxima charla que es sobre inteligencia financiera. Entonces, correcto. Igual yo les voy a enviar la invitación. A los que están preguntando cómo firman la asistencia, les voy a volver a dejar el link aquí. Ustedes lo que hacen es ingresar a ese link y diligencian los datos. Les dejo nuevamente ahí el link de asistencia.